Hola, buenas tardes. Estamos aquí con la señora María Rosa Bayó, de la ONG Cáritas, y bueno, que me he enterado que has salido en la televisión de Esplugas y has tenido una entrevista. Sí, Cuéntanos sí, cómo sí, ha estoy ido. muy contenta porque Gente Constructiva nos invitó a hacer una entrevista en ETV, en Esplugas Televisión, para hablar de un proyecto de Canvi Rock con motivo de las fiestas mayores de Canvi d'Alet. Entonces, ellos están haciendo, además de divertir a la gente con unos grupos de rock muy importantes, pues están invitando a la gente que traiga comida para que nosotros podamos, a través de las tres entidades que hace el Banco de Alimentos, que son Cáritas, Asociación Cristiana Vida y Cruz Roja, entonces nosotros esos alimentos los vamos a distribuir entre todas las familias que tenemos a nuestro cargo y que nos deriva el ayuntamiento para atender, porque ellos hacen una valoración caso por caso de si necesitan o no necesitan esa ayuda. Entonces nosotros hacemos una llamada a toda la población de Esplugas que si pueden se pasen por Canvi d'Alet en la Plaza Blas Infante mañana sábado, el sábado 9, y de 6 de la tarde hasta la 1 de la madrugada habrá ambiente y podrán participar y divertirse y además dejar algo de comida para la gente pobre. La entrada es un saquito de lentejas, legumbres. Sí, es azúcar, aceite, sí, leche, legumbres, conservas de cualquier tipo, cosas que duran en el tiempo y que podemos repartir a lo largo de un mes o 2 meses. Cosas frescas mejor no porque se echan a perder rápidamente. Sí. Vale. ¿Crees tú que la gente actuará, vendrá a participar y todo? Yo diría que sí, porque las fiestas mayores de por sí ya la gente va de cabeza allá. Y si además les ofreces un buen espectáculo, un buen programa, pues la gente quiere disfrutar y hay muchos problemas en el día a día, pues la gente el fin de semana es para disfrutar. Bueno, pero tu organización, aparte de recoger comida y eso, hace algunas cosas más, ¿no? Sí, sí, tenemos también una tienda en que recogemos todas las cosas que le sobran a las familias, que dice uno, yo ya he hecho un uso de un producto, pues entonces nosotros recogemos ropa, recogemos mantas, recogemos también llençols, ¿cómo se llama? Sábanas, productos de la casa como por ejemplo sartenes ya que están, o una cobertería, o una vajilla, pues de todo lo que uno en una casa dice, esto a mí me sobra, yo ya no lo uso nunca, tráiganlo a Cáritas porque nosotros hacemos un reciclaje y mucha gente que no tiene nada lo compra a 1 euro, 2 euros y con ello pues compramos más alimentos y ellos pueden abastecerse de lo que les hace falta a un precio muy módico. Bueno, pues a ver si la gente se anima y vamos la cosa subiéndola. Sí, sí. Si quieres comentar algo más para decir qué más cosas hacéis o qué ideas tenéis. Sí, yo lo primero de todo es dar gracias a Esplugas, a toda la población de Esplugas que nos ha ayudado a lo largo de tantos años en Cáritas y en Cruz Roja y sobre todo en Cáritas que hace muchos más años que estamos en ello y que siempre que hemos pedido han sido muy solidarios y nos han ayudado siempre. Eso yo creo que por adelante se tiene que decir siempre que se agradece mucho ese calor humano que encuentras con las familias cuando preguntas y necesitas. Bueno, pues a ver si continuamos teniendo ese calor humano. Muchas gracias por estar con nosotros y que vaya bien. De nada. Gracias. De nada.